Continuando con el tema, abordaremos instalaciones y equipo. Las áreas de fabricación son un conjunto de cuartos o espacios, los cuales van a estar diseñados y construidos bajo especificaciones requeridas para un proceso de fabricación. Estas áreas deben de estar localizadas con el fin de evitar flujos cruzados, por lo tanto deben de tener un orden cronológico y secuencial acorde al proceso de fabricación. Deben de estar diseñados, construidos e instalados de tal forma que permitan o eviten alguna contaminación eh, directamente en el producto. Por lo tanto, una vez que ya estén diseñadas, construidas e instaladas, estas áreas deben ser calificadas conforme a lo establecido en la NOM 059, misma que veremos en los siguientes videos. Eh, Estas áreas deben de contar con un suministro de energía alterno. ¿Por qué? Porque estas áreas deben de considerar que pues cumpla con esas condiciones o requeridas en cuanto a sistemas críticos y bueno, que no comprometan la calidad del producto. ¿Y qué vamos a calificar? Bueno, es importante saber que vamos a calificar dentro de la industria farmacéutica los equipos de fabricación, los sistemas críticos y las áreas. Estas áreas es muy importante precisar que vamos a clasificarlas, como ya lo mencionamos, acorde al apéndice normativo de la NOM 059. Esta clasificación va a depender del medicamento que estemos fabricando, ya sea medicamento, sea vacuna, que se esté fabricando dentro del área. Y hay una consideración muy importante para cuando se manejan penicilínicos, cefalosporínicos, hormonales, esteroidales, de tipo androgénico, estrogénico y progénico, de los hemoderivados, biológicos, virales y bacterianos, así como biofármacos y productos con alta actividad farmacológica o alta toxicidad. Se dice, o en la norma 059 se encuentra establecida que para cuando se fabriquen este tipo de productos, estas áreas deben ser dedicadas, es decir, que no se debe de fabricar o manipular otro tipo de insumos dentro de esta área, con el fin de evitar riesgos a la salud. Dentro del diseño y la construcción de las áreas, es importante que se cuente con materiales que permitan su limpieza, ya que estas áreas deben de mantenerse libres de polvo, libres de insectos, plagas, que faciliten su mantenimiento y por lo tanto deben de reducir al mínimo riesgo de contaminación. Por lo tanto, para el ingreso de insectos, pues es importante pues que no haya ningún filtro en cuanto al exterior hacia nuestro interior para evitar ese tipo de plagas. Lo mismo vamos a poder evitar el ingreso de polvo a estas áreas. Para poder mantener las instalaciones conforme al diseño, pues debe de contar con un programa y un registro de mantenimiento para instalaciones y edificios. Es decir, que al contar con este programa, pues debemos de ejecutarlo y cómo debemos demostrar que hemos realizado las actividades que se encuentran dentro de nuestro programa es a través de los registros de mantenimiento, que van a demostrar que se han realizado estos mantenimientos para mantenerla conforme a lo que fue diseñado, construido e instalado. Ahora, para evitar estas plagas debemos contar con este programa y lo mismo
comprobar que se ha realizado este programa a través de los registros, esta evidencia de que nuestro proveedor pues nos ha ejecutado nuestro programa de fauna nociva. Y bueno, debe de incluir también esos registros mes con mes o acorde a lo que el programa nos establece. Incluir, pues bueno, que esa evidencia documental de nuestro proveedor, que sea de un no autorizado, legalmente establecido y que cumpla con los requerimientos de la autoridad. Estas áreas también deben de estar diseñadas de acuerdo a que se tenga una iluminación adecuada, que se tenga una ventilación correcta para evitar, pues que bueno, la aglomeración de temperatura y humedad. Y bueno, es importante que esta temperatura y humedad relativa pues sean las adecuadas, se esté monitoreando constantemente para evitar algún daño a nuestros insumos que se estén manipulando. La iluminación es muy importante, pues con el fin de que nuestro personal pueda realizar, ver y comprobar las actividades, los registros, los llene de manera correctamente. El acceso a las áreas de producción, a las áreas de acondicionamiento, a las áreas de control de calidad debe de ser controlado, no debe de pasar cualquier persona. Y en caso de que se tengan personas ajenas a las áreas, pues estas siempre deben de estar acompañadas por un personal que esté capacitado, que conozca las áreas, pero sobre todo que cumpla con los requerimientos de las áreas. Es decir, que nada debe de comprometer la fabricación de los insumos. Las áreas de producción deben de contar con acabado sanitario. Estas deben de estar construidas y diseñadas para tal fin. Asimismo, pues que nos permitan una limpieza de manera adecuada, de manera sencilla, de manera fácil. Debe de contar con servicios como lámparas, tuberías y puntos de ventilación y extracción. Esto pues acorde a lo que se va a clasificar conforme a la NOM 059. Debe de contar pues con los diferentes suministros de energía que esté instalada acorde a un flujo ordenado, cronológico, tanto de personal, de insumos, de producto terminado, producto en proceso, etcétera. Es decir, que se evite de cualquier forma la presencia de algún flujo cruzado. ¿Para qué? Para minimizar pues, cualquier riesgo de contaminación del producto y bueno, que tenga pues, los niveles acordes de limpieza. Por lo tanto, es importante al cuidar este orden cronológico, pues debe de contar con el número de áreas acorde al proceso que se va a fabricar. Esto es muy importante al considerarlo para las áreas de producción. Respecto a las tuberías que se encuentran dentro de las áreas de fabricación, es importante que se encuentren identificadas para saber qué está suministrando esta tubería. Esa identificación debe ser en base al código de la norma 026 STPS. Este esta norma nos establece cuáles van a ser los colores y las señas de seguridad, pues para evitar cualquier indebido, cualquier riesgo. Asimismo, es importante que si es necesario, se señale cuál es la dirección del flujo. Esto con el fin, pues, de evitar cualquier riesgo. Eh, Estas tuberías, cuando sea eh, la transferencia de diferentes materias primas, producto intermedio o producto a granel, estas deben ser de un material inerte con el fin de que no comprometan el producto o la calidad en sí del insumo que se esté transfiriendo sobre esas tuberías. Respecto al área de pesado, hay tres consideraciones muy importantes. Una de ellas
es que el área debe ser separada y diseñada para este fin. Es decir, que si necesitamos inyección y extracción de aire, pues debe de ser suministrada. Esta área debe de contar pues con los equipos necesarios, balanzas, utensilios, etcétera, etcétera. Esto con el fin pues de que cuente con el operario que realice este pesado, pues cuente con todos los insumos y que pues no se encuentre y no permita al que se comprometa los insumos que se encuentra pesando. Estas áreas deben de estar separadas de cualquier otra. No deben de estar comunicadas o no debe ser dentro del área de producción propiamente. Otro de los criterios importantes del área de pesado es cuando tenemos algún fármaco de alto riesgo que sea estéril, ya que ésta debe de tener una zona específica para pesar este tipo de insumos que nos está indicando la norma. Ahora, el tercer punto es cuando nosotros estamos pesando, perdón, un fármaco o alguna materia prima que genere algún polvo, esta área debe de tener un sistema de extracción y de colección de polvos con el fin, pues bueno, de que no estos polvos pues no salgan al exterior y puedan contaminar alguna otra área. Esas son las tres consideraciones para las áreas de pesado. Dentro de nuestras áreas debemos de contar con los equipos de fabricación suficientes para nuestro proceso, pero algo muy importante es que contemos con los sistemas críticos que son requeridos para pues tener un producto de calidad. ¿Qué sistemas críticos podemos tener? Bueno, el HVAC es uno para que esto nos va a permitir clasificar nuestra área. Podemos tener también aire comprimido y bueno, más aún si se requiere directamente o interactuar con el producto. Podemos usar también agua para uso farmacéutico o dependiendo del tipo de medicamento, pues va a ser el tipo de agua que se utilice. También podemos utilizar vapor puro. Y bueno, es importante que dentro de las áreas se tengan en tomas, pero como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva previa, eh, es importante que se identifiquen estas tomas para saber cuál es el suministro que se está o que se tiene en las diferentes tomas. Esto es muy importante para que el empleado o el operador sepa qué es el sistema crítico que se encuentra dentro del área. Para las áreas de procesos asépticos, las instalaciones deben de considerar los siguientes puntos. Uno de ellos es que los techos falsos pues deben ser sellados. Esto con el fin de reducir alguna contaminación que provenga de espacios que se encuentren encima de ellos. Otro de los puntos es que contenga un sistema que pues evite que dos puertas consecutivas se encuentren abiertas simultáneamente. ¿Y cuáles van a ser estos sistemas que se permitan? Uno de ellos es el sistema Interlock, otro de ellos puede ser un sistema visual o pueden ser auditivos o auditivos. Debe de haber un patrón de flujo de aire, esto con el fin de que no represente un riesgo a las áreas contiguas. Debe de haber un sistema de alarma para indicar cuando nuestro sistema de aire se encuentre fallando. Y también es importante que se considere que eh, para el ingreso a los vestidores deben diseñarse esclusas de aire que proporcionen una separación física
en las diferentes etapas de los cambios. Las etapas finales de los vestidores deben de estar en condiciones que cumplan la clasificación de área a la que se conduce. Y bueno, también pues es importante que se consideren vestidores tanto de entrada como de salida. En las áreas de almacenamiento es muy importante que éstas se encuentren diseñadas y construidas con el fin de asegurar esas buenas prácticas de almacenamiento. Estas áreas deben de cumplir con esta especificación para que la temperatura y la humedad relativa pues no sean comprometidas. Es importante también que consideren que estas condiciones permitan una limpieza fácil. Por lo tanto, la temperatura, al ser un factor muy importante, debemos realizar y tener en cuenta, eh, efectuar un mapeo con el fin de tener esa certeza de que la temperatura que tenemos dentro del área pues no comprometa la calidad de los insumos que vamos a estar almacenando. Entonces, este mapeo nos va a dar pie a realizar los ajustes necesarios y tomar las decisiones más correctas dentro de nuestra área. Es decir, que si nosotros requerimos algún sistema de aire, pues pues se vea proporcionado, que al fin del día es que no comprometa la calidad del insumo y bueno, cumpla con las especificaciones marcadas en la etiqueta. Estas áreas de almacenamiento también deben de contar con áreas delimitadas para el almacenamiento de insumos, para producto terminado, para productos recuperados o productos devueltos. Entonces, debemos de tener estas áreas consideradas dentro de las áreas de almacenamiento. Cuando tenemos insumos que requieren alguna cadena de frío, es importante que se cuente con la infraestructura y en los equipos necesarios. Es decir, que aquí vamos a considerar que se tenga una cámara de frío, o si es necesario, una cámara de congelación para que podamos conservar nuestros insumos, nuestros materia prima si es necesario, nuestro producto terminado, con el fin de cumplir con los requerimientos de almacenamiento. Por lo tanto, es muy importante que pues mantengamos el monitoreo continuo de la temperatura de estos insumos. Para la recepción de los insumos debemos contar con un área donde se encuentre protegida del medio exterior. Esto para evitar eh, alguna contaminación, algún daño del exterior hacia los insumos que se están recibiendo. Y bueno, esta área también debe de permitir esa inspección y bueno, que sea una de fácil limpieza. Del área de embarque debemos de considerar que se tengan, que se conserven más bien las propiedades de los medicamentos. Es decir, que se encuentre también en un área protegida del medio exterior. ¿Por qué? Porque no deben de estar expuestos al sol. El área de embarque, pues prácticamente va a ser, es un área donde va a tener comunicación inmediata con el transporte. Entonces, por ende, pues debe de conservar, mantener esas condiciones. Hablando de los materiales impresos, estos materiales deben de encontrarse en un área específica para estos y esta área debe de estar, de tener un acceso controlado y restringido. Es decir, que no cualquiera debe de ingresar a esta área, que se tenga esos registros de quién entra y quién sale, cuántas etiquetas se lleva, cuántas restan. Debe de haber un control minucioso de estos materiales impresos.
del área de control de calidad. Vamos a hablar específicamente que deben de estar separadas físicamente de las áreas de producción. Estas pues no pueden tener esa comunicación. Debe de tener un sistema de inyección de aire con el fin de que tengamos una presión positiva respecto al medio ambiente y externo, pues con el fin de que pues no salga nada de lo que se está analizando ahí. Estas instalaciones deben de permitir que los equipos, el personal y lo que se analiza, pues sea de manera correcta. Es decir, se tenga un espacio suficiente para lo que se va a mantener dentro de esas instalaciones. Eh, es importante considerar para las pruebas biológicas, microbiológicas, pues estén físicamente separadas. En cuanto a las muestras de retención, pues deben de tener un área exclusivamente para muestras de producto terminado. Y esta área debe de contar con condiciones de temperatura marcadas en la etiqueta del producto. Es decir, que si nuestro producto almacenado va a indicar 25 grados centígrados, pues las condiciones de almacenaje deben de señalar deben de conservarse bajo estas condiciones. Debe de haber un control de temperatura, un monitoreo para mantener esta condición, porque si no, pues entonces no se estarían almacenando bajo las condiciones requeridas. Ahora, también debe de haber un área exclusiva para los insumos y para los productos utilizados en la fabricación. Y lo mismo, deben de conservarse de acuerdo a la temperatura señalada en la etiqueta. Y finalmente, que cumpla con las condiciones establecidas en el Marbete. Esto es reiterativo, ya que si no se conservan a estas condiciones, pues propiamente no va a ser una muestra por la cual se pueda analizar en un futuro. Para el manejo de muestras para análisis de alto riesgo, pues debemos de tener un área exclusiva para fármacos, para analizar fármacos. También si se requiere para analizar producto en proceso de alto riesgo, lo mismo debe de ser un área exclusiva. Y bueno, para producto terminado, pues también debe de tenerse esa área específica. Y bueno, son áreas específicas pues que no tienen comunicación con otras áreas. Hablando de las áreas auxiliares, estas áreas como el área de servicio médico, de comedor, deben de encontrarse separadas de las áreas de fabricación. O sea, que estas áreas no deben de encontrarse y dentro de las áreas de fabricación. En cuanto a la ropería, vestidores, el área de lavado, las duchas y servicios sanitarios, estas sí deben ser de fácil acceso y deben corresponder al número de empleados que se encuentre dentro del establecimiento. ¿Por qué? Porque esto va a permitir pues que no se aglomere personal dentro de las áreas. Además de que, pues bueno, los empleados por derecho pues tienen que tener esos servicios adecuados y con todos los aditamentos correspondientes dentro de los sanitarios. De las áreas de mantenimiento, estas siempre deben de estar separadas y fuera de las áreas de fabricación. Sin embargo, en caso de que dentro de las instalaciones se requiera el área de mantenimiento, pues el área de mantenimiento debe cumplir con el área, la clasificación de área requerida. Es decir, que no debe comprometer bajo ninguna circunstancia las condiciones de conservación o la calidad del producto.
Y bueno, cuando manejamos bioterio, estas áreas deben de estar aisladas del área de fabricación, no deben de estar ni contiguas, sino alejadas en otro edificio, si es posible. Ahora, del área de los residuos que se generen durante la fabricación o análisis, estas pues también deben de estar separadas con el fin de evitar alguna contaminación a nuestro producto terminado. De los equipos, estos deben ser equipos que se localicen dentro de nuestras áreas de fabricación, pero de manera que pues tengan un orden respecto al proceso propiamente de fabricación. Estos, estos equipos deben ser diseñados de un material que no comprometa el producto terminado, que no reduzca la calidad, ya que van a ser los que estén en contacto directamente con los medicamentos. Por lo tanto, pues deben ser construidos de materiales inertes y deben ser instalados eh, bajo una gestión de riesgos, bajo condiciones eh, que permitan una secuencia lógica al proceso. Y como lo hemos venido mencionando, estos equipos deben ser calificados. Es importante también que, bueno, tengan un suministro de energía alterna en caso de, pues, falla de luz, etcétera, ya que, pues, si se está fabricando, pues, no debe de interrumpir el proceso de fabricación. Y bueno, hasta aquí en el tema de instalaciones y equipos. Muchísimas gracias. Sigamos aprendiendo más en los videos siguientes.